propio presidente ya se enfermó y esta debe ser una corresponsabilidad del encargado de combatir la pandemia en este país y por supuesto del propio presidente. Porque están más preocupados por dejar piedras, por dejar obras, en lugar de dejar vidas humanas. Pero algunos grupos lo que quisieran es ver un caos, crear un caos en ese sentido por la salud del presidente. Acción Nacional ocultó información precisamente del presunto alcoholismo de Felipe Calderón. Ahora bien, yo entiendo que no es lo mismo decir soy alcohólico que tengo COVID. Oye, ¿puedes poner orden, por favor? ¿O así se trata? Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Entrevista, debate, opinión. El dedo en la llaga, la revolución del debate. Quiero saludarles y darles la bienvenida porque tendremos un programa muy importante, un programa de actualidad. Es necesario debatir el tema, es necesario hablarlo para poder entender y para poder platicarlo con sustento. Para ello, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados, pero antes les digo de qué se trata. La salud del presidente, entre rumores y enredos. Y para ello, contamos precisamente con la participación de Lilia Margarita Valdés. Ella es senadora de Morena y le agradezco infinitamente. Margarita, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias Tony, gracias a la compañera senadora Kenia nuevamente nos encontramos, al periodista Arturo y gracias a todos quienes nos escuchan y quienes nos están viendo a través de tu programa. Qué bueno que estás con nosotros, Margarita. Kenia López Rabadán, senadora del Partido Acción Nacional. Ya le reclamé fuera de cuadro, ya ella sabe, nos tenía muy abandonados en el dedo en la llaga, pero ya reaparece. Kenia, gracias. Muchísimas gracias, Tony, por la invitación. Síganse cuidando. La verdad es que esto está muy complicado. Quienes no tengan la necesidad imperiosa de salir, no lo hagan. Vamos a, por supuesto, a seguir manteniendo esta sana distancia, a ponerse el cubrebocas. Gracias por la invitación. Es un placer para mí estar con Margarita, con Arturo, contigo en esta plática que veremos a ver qué tan bien se pone. Seguramente, seguramente. Gracias, Kenia. Siempre es un privilegio también contar contigo. Arturo Barba, usted lo conoce en este programa, él nos hace el favor y es muy generoso al acompañarnos. Es periodista, es coordinador de la cátedra Miguel Ángel Granados Chapa de la UAM Coajimalpa. Gracias, Arturo. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Tony, muchas gracias por la invitación. Buen día a la senadora Margarita y a la senadora Kenia López, Margarita Valdés. Muchas gracias y con un gusto estar aquí. Primero que otra cosa, hay que decir que todos estamos esperando que se recupere el presidente. En eso creo que nadie está en contra y ahí nos podemos poner de acuerdo que es prioritaria la salud del presidente y por eso vamos a hablar del tema. Iniciamos con Margarita, senadora de Morena. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió con la salud del presidente? ¿Por qué hubo esta desinformación? ¿Por qué hubo esta confusión que se prestó a rumores y después hubo enredos y una serie de cosas que no contribuyen, por supuesto, y menos a cómo está la situación del país? ¿Qué fue lo que pasó, Margarita? Bueno, en primer lugar, creo yo que los temas de salud de cualquier ciudadano mexicano o mexicana no se deben de estar tratando, ventaneando en los medios periodísticos. Absolutamente no se hace con ninguno. En este caso, o sea, la salud de cualquier ciudadano o ciudadana es algo tan privilegiado en medicina que debe ser muy respetado, ¿sí? El hecho de si un médico habla de su paciente, en todos lados en la ética médica está prohibido, está penado. No puede decir, fíjate que tal paciente se me enfermó de esto o tal paciente no le puedo resolver el problema. En el caso del presidente de la República, que ha sido un presidente
controversial, polémico, por sus decisiones, todas, sean de salud o sean de economía o de lo que sea, pues causa en algunas personas, en algunos grupos, la inquietud de preguntar, de criticar, de cuestionar. El presidente de la República se enfermó, como se están enfermando muchos ciudadanos. Yo no veo la desinformación. Yo me enteré inmediatamente que salió el comunicado de que se enfermó, no hubo, y en ese momento dice uno, bueno, como dices tú, estamos de acuerdo, pues que se recupere rápido, pronto, sin secuelas, como con cualquier paciente, cualquiera. Aquí la desinformación la empezaron a sacar grupos, y así lo digo abiertamente, malintencionados, que sin la información empezaron a decir que tenía un ABC, que tenía secuelas, que estaba torcido, que no podía hablar, y que nos dijeran qué estaba pasando. Afortunadamente, el presidente de la República salió en un video a los 5 días, ¿verdad? Caminando, hablando, diciéndolo que estaba en buen estado de salud, que ya que insistían, fue sus palabras, bueno, pues tenía algo de dolor de cabeza. Yo creo que algunos grupos han politizado la salud del presidente, y con mala intención, con mala fe. La mayoría lo que queremos y los grupos lo que manifiestan es que se recupere pronto, que se recupere bien, rápido, sin secuelas, pero algunos grupos lo que quisieran es ver un caos, crear un caos en ese sentido con la salud del presidente. Y nomás para terminar, ya que me diste instrucciones de que fuera concreta, un presidente de la República no puede estar informando todos los días si amaneció con algún dolor abdominal, con algún comezón en alguna parte del cuerpo. Yo creo que eso es estar viviendo en un mundo irreal. Con eso termino por lo pronto, Tony. Gracias, gracias Margarita. Kenia, ¿qué tienes que decir al respecto? ¿Hubo grupos malintencionados en torno a la salud del presidente? Pues mira, a mí me parece que esto es una consecuencia de lo que el gobierno ha generado desde que llegó. López Obrador, la verdad es que no le gusta la transparencia, no le gusta, es algo histórico en él desde que fue jefe de gobierno como político, no le gusta la transparencia porque es un político de los 80s, ¿no? Hay que reconocer pues que él se formó, creció y se desarrolló en su juventud en un país en donde la información era pues, absolutamente cerrada para el gobierno y así construyó su forma de entendimiento político. Y hay que dejar algo muy claro. Yo lo he dicho públicamente y es que ojalá y el presidente esté muy bien de salud. Él, como todos los seres humanos, me parece que eso es algo imprescindible, no solamente en términos políticos, sino en términos humanos. Él como persona, ojalá y esté muy bien, ojalá se recupere, ojalá podamos tener, digamos, claridad de qué le está pasando. Yo difiero muchísimo de esta lógica de no decir qué tiene exactamente, porque es el primer mandatario de este país. Yo he dicho públicamente, si un médico, ojo, no un político, un médico especialista, todos los días en la mañanera, que es el espacio informativo del Ejecutivo que así lo creó, en la mañanera dicen cómo está el presidente, no cuál es el ánimo del presidente, porque me parece que esto no tiene que ver con ánimos, tiene que ver con cuál es su oxigenación, qué está, digamos, cómo está evolucionando su cuadro médico, cómo se encuentra en términos médicos. Si todos los días en la mañanera eso se informa, Tony, los mexicanos estaremos agradeciendo la información y la transparencia, y segundo, estaremos en condiciones, por supuesto, de suponer que las cosas para el presidente son buenas y mejores. Y yo creo que todos lo queremos. Ya nada más para concluir, a mí me parece que es necesario que cambie el rumbo, incluso discursivo. Salió sin cubrebocas. Salió sin decir que la gente se pusiera el cubrebocas. Cuando está enfermo de COVID y cuando públicamente ha sido, pues digamos, señalado por medios internacionales que es un presidente que no usa el cubrebocas. Yo creo que ya viviéndolo él en carne propia, yo no sé, y se han creado muchísimas especulaciones, pero yo no sé exactamente cómo está su salud porque no tengo información.
¿Cómo van a callar, digamos, eso? Simple y sencillamente con información. Muchísimas gracias. Gracias, Kenia. Arturo Barba, tú eres periodista. ¿Consideras que hubo algún desatino, algún desacierto en el manejo de la información en torno a la enfermedad, a la salud del presidente? Y tan es así que considero que era innecesario que el presidente tuviera que salir así, pero dadas las circunstancias, cuando dio su mensaje estando enfermo y se le veía bastante mal, la verdad es que fue la respuesta, la reacción a esta falta de tino de comunicación que siempre ha existido en la presidencia de la República, pero que ahorita se está agudizando. Por supuesto que el estar interesado en la salud del presidente, que además hay que ser muy claros, no se trata de cualquier ciudadano, no se trata de cualquier enfermo, convaleciente, ¿no? Al contrario, es una persona única, de interés público, del que la mayoría, si no es que todos los mexicanos, deseamos que se recupere prontamente y bien. Es importante estar informando la evolución del presidente. Por supuesto, no decir como malinterpreta la senadora Margarita, que si tiene comezón, esas son banalidades. Y yo creo que este es un tema muy serio, muy importante, que no se tiene que banalizar. Lo que tenemos que hacer es tener una información estratégica clara, en el que se le informe a todos los mexicanos preocupados por la salud del presidente. Todos estamos preocupados por la salud del presidente y esperamos que se recupere, y nos interesa saber cómo va evolucionando efectivamente, como dice la senadora Kenia López. Sí, es de interés público, y como lo ha dicho el mismo presidente, él ya no se pertenece, él es la figura principal del Estado mexicano. El Estado mexicano que incluye al gobierno, incluye a su ciudadanía. Y es importante que los mexicanos estemos informados de cómo va avanzando. Todos hemos visto que el presidente no se cuida, efectivamente, como lo señala Kenia López. Aún en pandemia no ha tomado las medidas de salud mínimas adecuadas, y esto ha sido reflejo de la errática política frente a la pandemia. El propio presidente ya se enfermó, y esta debe ser una corresponsabilidad del encargado de combatir la pandemia en este país, y por supuesto del propio presidente. No usar cubrebocas, no restringir sus viajes, no mantener sana distancia, tuvo sus efectos en una persona que tiene comorbilidades, y una persona que es nuestro presidente y que se puede agravar. Todos sabemos que la COVID-19 es una enfermedad que puede ser grave y crítica para personas, sobre todo con comorbilidades. Y nuestro presidente López Obrador entra dentro de ese cuadro de alto riesgo. Por eso es muy importante que el gobierno informe adecuadamente, no estoy diciendo que informe los pormenores, pero que informe adecuadamente cómo va evolucionando la salud del presidente. Gracias, Arturo. Senadora Margarita de Morena, esos grupos malintencionados, estaríamos refiriéndonos también a la oposición que llevó agua para su molino, poniendo en tela de juicio si el presidente estaba incluso enfermo o no, o si tenía, hubo un hashtag en Twitter, derrame cerebral, y una sarta de cosas. Pero mucho, como ya lo ha dicho Kenia o ya lo ha dicho Arturo Barba, se debió tal vez a la desinformación, pero sí a estos grupos nos referimos a la oposición. Yo creo que sí, a quienes se oponen, por eso se llama oposición, quienes se oponen a la forma de hacer política del gobierno de la República, quienes se oponen a las medidas de cómo se está llevando el control de la pandemia, quienes se oponen a las mañaneras simplemente, ¿verdad? Pues por sí, de esos grupos de oposición. Yo coincido en que hay temas que no se deben de banalizar, como no insisto que no debe de estarse tratando tan superficialmente, que si nos dicen o no nos dicen, pero también hay temas que no se deben de politizar. Y en este caso yo observé desde un principio que el que no se enfermara era tema político. El que no usara el cubrebocas es tema político.
político. En cuanto se enferma, después de hacer su gira en Nuevo León, que fue ese fin de semana, que el aviso nos lo dicen inmediatamente, él personalmente, en su Twitter, se politizó y todavía ahorita veo que es que lo vemos mal. En medicina, en la clínica, es muy subjetivo el ver bien o el ver mal a un paciente, a un enfermo. Yo lo vi muy bien, yo lo vi perfectamente bien recorrer todas las salas de Palacio Nacional. Lo vi igual, platicando temas extensos que no tenían a veces nada que ver con lo que estaba haciendo. Sin embargo, aún en esa exposición que él tuvo, hubo todavía personajes que dijeron, yo vi que no movía el brazo, ¿sí? Eso es politizar. Le pregunta a la gente y dice, es importante que nos informen. A mí me gustaría saber por qué es tan importante, Tony, que nos informen todos los días. Pues porque estamos pensando políticamente, no estamos pensando en la salud del enfermo. No estamos pensando. Margarita, Sí. permíteme apuntar algo como periodista. Sí, claro que sí. Uno como periodista, ya olvídate de como mexicano y como ciudadano, que también me parece que es importante, pero como periodista, para mí es necesario saber cómo está el presidente. ¿Por qué? Para mí es necesario porque es el primer mandatario y yo quiero que esté bien de salud. Yo creo que todos en nuestro sano juicio queremos que se recupere y que esté bien. Lo dices pero perfectamente bien. Queremos saber sobre la salud de quien comanda este gran barco que es México. Pero hay gente, no toda es buena, tiene buenas intenciones, ¿eh? Hay gente que está esperando que realmente el presidente de la República tenga algún problema para intervenir políticamente. Hay gente que está pensando... Y los de Morena están esperando a ver qué... Seguramente... No, Kenia. No sé, tantas tribus y se pelean tanto y tienen tanta, digamos que tanta ambición de poder que seguramente están preocupados. A mí me parece preocupante, senadora, creo que no es el tema. Ningún mexicano decente está pensando algo negativo. O sea, la realidad es que todos queremos que esté bien el presidente. Es el presidente de los mexicanos. Le pagamos su sueldo y el de todos sus empleados gracias a los impuestos de los mexicanos. Creo que no tiene nada que ver con una mala intención, tiene que ver con que hay que informarle a los ciudadanos y al mundo, porque la bolsa, el dólar, el peso mexicano, las inversiones y todo lo que se vuelve trascendente incluso para tener más empleos o para perderlos pasa por información. Si tenemos un presidente que nos informa qué está pasando, claramente tendremos un mejor país. El problema es que no tiene que ver con la oposición, Margarita. El problema es que tiene que ver con cómo conciben en Morena la información que dan. Por supuesto que yo soy opositora a las mañaneras. Si hay un montón de mentiras en las mañaneras, claro que me voy a oponer a las mañaneras. Por supuesto que soy opositora a cómo han manejado la pandemia. Somos el país número 1 en muertes de doctores, de tus compañeros con los que fuiste a la Facultad de Medicina. O sea, como doctora, ¿a poco no te preocupa que tus compañeros de generación o los de arriba o los de abajo de tus generaciones estén, ahora sí que en el filo de la vida o no de la vida porque este gobierno se ha manejado verdaderamente mal? Claro que nos oponemos a eso. Es evidente que queremos que los servidores públicos usen cubreboca para mandar un mensaje público, digamos, honorable a la nación, y eso no se hace. Y no tiene que ver con que alguien quiera que al presidente le pase algo. Yo lo he dicho públicamente, el presidente, entre mejor esté el presidente, entre más fuerte esté el presidente, entre más salud tenga el presidente, por supuesto que tenemos un primer mandatario en mejores condiciones para poder enfrentar esta pandemia. Gracias, Tony. Margarita. Sí, gracias. Esa es la diferencia entre un personaje y otro. Yo generalmente no interrumpo y además no absorbo la plática como si fuese para mí sola, pero la senadora Kenia pues tiene esa costumbre en tribuna y en todos lados. Es que cuando dices cosas que verdaderamente son preocupantes hay que reaccionar. La gente está desesperada, discúlpame, la gente se está muriendo. La gente no tiene oxígeno, Margarita. La gente no tiene acceso a hospitales con infraestructura. Esa es la realidad. Tony, ¿puedes poner orden, por favor? ¿O así se trata? Sí, Kenia,
dejamos terminar a Margarita. Adelante, por favor. Sí, gracias. Sí, generalmente las discusiones tienen que ser con respeto. Yo entiendo que la senadora esté preocupada por todos los temas que menciona, ¿sí? Sí, bien, y es legítima su preocupación por los médicos, por los pacientes, por el oxígeno, por los cubrebocas, que no es el tema. Me gustaría, Kenia, que a lo que fuimos invitados, que es tratar la salud del presidente en los medios, ¿sí? En los medios, y el tema es la desinformación. Y precisamente ese tipo de expresiones, como los tiene la senadora, es lo que desinforma, es un tema, el problema de los médicos que han muerto con esta pandemia, pero ya que lo tocas, y claro que me preocupan mis colegas, de veras, y que tú lo tocaste el tema, mis colegas están mal formados, mal pagados, ¿sí? Mal formados. No estaban preparados para la pandemia, Kenia. Mal pagados porque no tienen el sueldo que merecen. Maltratados porque no tienen los privilegios que tienen otros grupos, simplemente porque fuimos en un país donde nunca nos preocupó el gremio médico, ¿sí? Ni el gremio de enfermería, ni las enfermedades. Secretarios de salud fueron, secretarios de salud vinieron y nunca terminaron los hospitales. ¿Por qué no se han puesto y no se han colocado los oxigenadores correctamente? Porque no hay tomas de oxígeno, senadora. Así que ahora que sí estás muy preocupada, pero cuando fuiste funcionaria en un gobierno, no te preocuparon. Y ahora resulta que cuando llegó la pandemia, no estaba, ahora me dejas terminar a mí, ¿sí? Ahora resulta que cuando llegó una pandemia que llegó en todo el mundo, estamos preocupados porque no la saben manejar. Efectivamente, una mala alimentación en la cual jamás se preocuparon y que ustedes nunca se ocuparon, fueron lo que nos están dando esas morbilidades para con los pacientes, para con todos. Que no hay oxígeno, ¿cuántas veces se preocuparon porque hubiera tanques de oxígeno? A mí sí me tocó vivir desde hace mucho tiempo que el oxígeno en México es caro, no el oxígeno, los tanques. ¿Se preocuparon por eso? No. E insisto, la oposición, y entre ellos tú, senadora, todo lo que hace el presidente lo politizan, absolutamente todo. Y otra cosa, ¿qué tiene que ver Morena con la salud del paciente? Ah, estás politizando un tema que definitivamente yo estoy diciendo que Acción Nacional tiene que ver con los que se han enfermado en las lomas, que Acción Nacional tiene que ver con los que se enferman en la pobreza. No, tú tocas todos los temas como es tu costumbre, sin que nadie te calle, sin que nadie te ponga un hasta aquí, y eso que eres presidenta de los derechos humanos de una comisión que tú no respetas y nunca has respetado. Respetas los derechos humanos tuyos, pero no respetas los de los demás. Y en este caso al presidente hay que respetarle un derecho que es su intimidad. ¿Que es presidente de la República? Sí, pero tiene derecho a la intimidad y nosotros ni siquiera deberíamos estar hablando de esto, de su salud aquí ahorita, y menos en la forma en que tú lo abordaste. Esto iba a ser en una forma respetuosa y sin embargo, como acostumbras, no quieres que nadie te calle y tocar todos los temas habidos y por haber. Gracias, senadora Margarita. Arturo Barba, López-Gatell tomó también esta decisión que bien menciona la senadora Margarita de no informar más allá sobre la salud del presidente. ¿Cómo ves tú como periodista esta situación? ¿Fue correcta la afirmación de López-Gatell, como bien lo ha señalado Margarita, o se cometió algún error y este vacío de información provocó toda esa vorágine de rumores y escándalos? Es lo segundo que dijiste, Tony, como ya lo había comentado, ¿no? Es una errática política de comunicación. Pero en el fondo, Tony, yo creo que aquí está a debate algo mucho más importante. La salud del presidente, de quienes nos dirigen, ¿es un tema público o no? El resto de los ciudadanos debe tener acceso a la información general básica del estado de salud de quienes van a dirigir al país, sí o no. Y es una discusión ya vieja, Tony,
que tiene mucho tiempo. Recordemos que en tiempos de Felipe Calderón se cuestionó mucho su salud en torno al grave alcoholismo que padece. Y esto era importante porque un país en manos de un alcohólico corre realmente riesgos. Yo creo que es de libre acceso, o debería ser de acceso público, el estado de la salud de quienes nos gobiernan, presidentes, gobernadores, porque ellos toman decisiones públicas, porque ellos dirigen el destino de una nación. Por lo tanto, tenemos el derecho de saber si quienes dirigen nuestros destinos están saludables en todos los sentidos, tanto física como mentalmente. Por supuesto, el alcoholismo es una enfermedad mucho más compleja. Sin embargo, creo que los distintos partidos políticos, los distintos políticos de todo tipo, deben estar conscientes de que es una información básica y necesaria para el resto de la sociedad. Por supuesto que los mexicanos A ver, Arturo, permíteme que te interrumpa. Entiendo tu postura, pero no es muy fuerte decir que un presidente como Felipe Calderón es alcohólico. Yo sé que es una enfermedad, yo sé de qué se trata, pero no es muy fuerte asegurarlo categóricamente. La única información que tengo al respecto, además de Noroña cuando sacó aquella manta, además del cuestionamiento que casi le cuesta el puesto a Carmen Aristegui, pues en un libro de Julio Scherer menciona algunos párrafos al respecto, pero no estamos asegurando algo sin saber. Y se acaba de publicar un libro de Olga Warnat, ¿no? En el que también se indica lo mismo y en donde Además, hay testimonios de muchos panistas, ¿no? Como Manuel Espino y muchos otros personajes que así lo confirman, Tony. Bueno, digamos el supuesto alcoholismo o el presunto alcoholismo. Justamente para evitar este tipo de especulaciones, quien tiene que aclarar si está enfermo, si está en buenas condiciones, es justamente el gobierno, ¿no? El presidente mismo tiene que dar a conocer esto, porque si no, se despliega toda esta maraña de malas intenciones, por supuesto que se van a ser utilizados políticamente, de una serie de especulaciones de todo tipo, y justamente esto es lo que se tendría que evitar, Tony. Debería de aclararse con mucha precisión, sin entrar a detalle, por supuesto guardando secrecía algunos elementos, pero debería darse a conocer el estado de salud de quienes nos gobiernan. Es un asunto de interés público y no por cuestionarlo, no por pedir la información y no por publicarlo, significa que le deseas mal a nadie. Significa que le deseas mal al presidente. Por supuesto que no. Justamente por una preocupación legítima y por un derecho a estar informados, tenemos que tener acceso a saber cómo va evolucionando la salud del presidente. Yo espero que vaya evolucionando bien y espero que se recupere bien porque la COVID-19 es una enfermedad muy compleja. Una enfermedad muy compleja que en muchos casos deja secuelas graves en el largo plazo. Entonces, yo creo que es un asunto de interés público a la cual tiene que acceder la sociedad. Por supuesto, buscando guardar en secrecía ciertos elementos que tienen que ver con cuestiones de intimidad, ¿no? Yo creo que informes generales de salud serían suficientes para evitar especulaciones, para evitar usos políticos y para evitar que se utilicen por opositores o no. Además, los políticos deben estar acostumbrados a que siempre va a haber opositores y que siempre va a haber grupos que van a buscar atacar las políticas públicas. Es lo normal, es el juego de la democracia, así es, y tenemos que acostumbrarnos a eso. Kenia, pide Acción Nacional, y tú lo acabas de decir, que se den los detalles sobre la salud del presidente. Sin embargo, Acción Nacional ocultó información precisamente del presunto alcoholismo de Felipe Calderón. Ahora bien, yo entiendo que no es lo mismo decir soy alcohólico que tengo COVID. Lo puedo entender claramente, pero también se ocultó cuando presuntamente Fox utilizaba antidepresivos o también cuando pues enfermó Enrique Peña Nieto incluso, que
que se decía que tenía cáncer y demás. ¿Qué opinas al respecto, Kenia? A ver, primero que nada, decirle a mi querida Margarita que no se enoje. Este es un debate público, se trata de confrontar ideas, no tiene nada que ver con un tema personal, ni mucho menos. Yo la verdad es que reitero, o sea, ojalá y esté muy bien el presidente por el bien del país. Tampoco tiene nada que ver, digamos, con un tema de comisiones en el Senado. O sea, pero honestamente, esto tiene que ver con por qué no informan, por qué no le dicen a la gente exactamente qué está pasando. Abriendo este programa, Margarita dijo más o menos así: está penado para los doctores dar información de los pacientes. Y mira, llevo 4 minutos tratando de encontrar el artículo del Código Penal que respalde tu dicho, Margarita. O sea, si me corriges y me dices, a ver, en el artículo tal dice que van a sancionar a los doctores que informen de la salud del presidente, yo, por supuesto, te lo reconozco, pero no lo hay. No lo hay. O sea, no es cierto lo que dicen. O sea, la verdad es, a ver, ¿qué dice? Lo máximo que he encontrado, y llevo algunos minutos ya buscándolo, es que el artículo 77 de la Ley General dice que los pacientes tienen derecho a la confidencialidad de su expediente. Pero entonces de eso se trata. O sea, de que el paciente, en este caso, el primer mandatario, diga, esto es lo que tengo, esto es lo que me están incluso medicando, este es mi nivel de oxigenación y esto es, digamos, la realidad médica de un paciente que hoy necesariamente se vuelve importantísimo para los mexicanos. O sea, a ver, yo entiendo pues que les molesta, o sea, que al gobierno le molesta la oposición. Digo, me impresiona porque fueron la oposición 20 años, ¿no? Entonces, es como no reconocer su origen. Es un poco como... Más, Kenia, más de 20 años. ¿Cuántos, hermosa? ¿30? ¿40? ¿Cuántos? Desde que se formó y se estructuró la izquierda aquí en México. ¿Cuántos? Aproximadamente desde hace 1900, ponle. Ok, 100 años. Pues si ustedes fueron oposición 100 años, deben de entender que la oposición quiere información. Ustedes la pedían. Bueno, hay tweets, ¿no? Hablando de redes sociales, hay tweets del mismo presidente de la República, digamos, que hoy se contradice con la realidad de ser gobierno. Lo que tienen que aceptar, Margarita, es que son gobierno, ya no son oposición. Es increíble, pues, digamos, la imagen del presidente de la República, ¿no? El que se preocupa por el pueblo, caminando en Palacio Nacional con ese lujo, con esas obras de arte, esa madera suntuosa, ese lujo, mientras hay fotos y hay imágenes de personas en el piso en los hospitales. Porque esa es la realidad de México. Y lo que debe de entender Morena es que hay millones de mexicanos hoy en su casa confinados, aterrados de enfermarse, porque la realidad es que no hay oxígeno. Yo no sé si hubo otros gobiernos omisos o no, seguramente los hubo, pues por eso la gente estaba harta. Pero llevamos un año con la pandemia, un año. ¿Por qué otros gobiernos sí pudieron hacer un montón de infraestructura hospitalaria y por qué México no? Pues la verdad, ¿por qué no? Pues porque están más preocupados en hacer un aeropuerto, una refinería chafa que ni va a servir para el siglo XXI, porque están más preocupados por dejar piedras, por dejar obras, en lugar de dejar vidas humanas. Porque pareciera que López Obrador, al estilo de Porfirio Díaz, está queriendo dejar, así como Porfirio Díaz dejó el Palacio de Bellas Artes, López Obrador quiere dejar un aeropuerto. ¡Qué terror! En medio de una pandemia, cuando la gente no tiene empleo, cuando la gente no tiene seguridad y cuando la gente no tiene salud, que este gobierno de Morena esté más preocupado por dejar piedras, me parece inhumano. Y es mi posición y la seguiré defendiendo siempre. A ver, ¿qué tienes que decir, Margarita? Lo primero que me dice mi querida Kenia es que no me enoje. No me enojo por lo que dices, Kenia. Me enojo por la falta de respeto de la forma en que nos conducimos. Si yo tengo el uso de la palabra, no me debes de interrumpir. Puedes decir todo lo que tú quieras, todo. Pero definitivamente debe de haber ética en la forma en que nosotros nos conducimos y nos tratamos. Ese es mi enojo. Y sí me enoja. Claro que me enoja.
Dices, no te preocupes, dices que no encontraste la pena en el Código Civil y que miento. No, no miento, probablemente me equivoqué de término o no lo completé, ¿sí? Entre los médicos, ahí te voy, entre los médicos, éticamente, desde el juramento hipocrático hasta todos los códigos de ética, ¿sí? En todos los códigos de ética, se encuentra, si no te gusta la palabra penado, sí se castiga, sí se critica, sí es mal visto, ¿sí? Está prohibido el hablar de la salud y la enfermedad de nuestros pacientes, ¿sí? Y qué bueno que lo tocas porque me está dando para proponer una iniciativa para que quede como pena el que se haga esto y no se respete la ética médica en algunos casos. Mira, el tema te digo, que es que se mezcla todo y ya fuimos a dar con el paseo del presidente por el Palacio Nacional. El Palacio Nacional, nosotros, como gobierno, como Morena, ya que mezclas una cosa u otra, nosotros no llevamos las obras de arte. Definitivamente ese es un palacio que está amueblado por todos los que han pasado por ahí, para no decir nada. Que creo que eso no es el tema. Esa es, como dice Arturo, una banalidad. Se paseó por Palacio Nacional, pues y ahí estaba, y ahí debió salir. Creo que eso no tiene, para mí, como para muchos, la más mínima importancia. Pero tocas temas muy importantes de la enfermedad en el sentido de la información, que es lo que nos lleva ahorita a este tema. La información, y si es cierto, coincido con Arturo, de que muchos de los presidentes que han estado ahí tienen enfermedades muy graves, no pasajeras, crónicas, como es el alcoholismo, que sí es una enfermedad muy grave, y que efectivamente pudo haber llevado a tomar decisiones al presidente Felipe Calderón malas, erróneas, equivocadas, ¿sí? Como muchas de las que se tomaron. Pudiera ser. Coincido con Tony en el sentido de que pues, nunca tuvimos un diagnóstico, nunca exigimos que realmente se nos dijera si era un alcohólico, porque eso hubiera cambiado la historia en nuestro país. Pero en este caso, que es la COVID en el presidente de la República, esperemos que sea pasajero y que se resuelva. Tienes razón, puede dejar secuelas, que no nos vaya a dejar secuelas, que se tomen, que hagan que se tomen malas decisiones. También el que si toman antidepresivos o toman lo demás, pues son asuntos serios. Y coincido en que pueden influir en la toma de decisiones que repercuten en el país. Estoy hablando de una enfermedad, ¿sí? En este caso, la COVID-19 que está padeciendo, por eso se llama padecer, porque los enfermos lo padecen ellos solos, ¿sí? El que está padeciendo el presidente de la República va a la mitad. Yo confío, para mí no es alguien que esté mintiendo, en que pronto sea dado de alta y vuelva a sus trabajos cotidianos. Ya las intervenciones insisten mucho en que, Tony, en que si fue Hugo Gatell el que debió haber informado o no. Allí también tengo mis dudas. ¿Por qué Hugo Gatell debió haber informado? ¿Quién es el médico de cabecera del presidente de la República? Debe de tener un médico que esté vigilando, checándole la presión todos los días o cada vez que ellos quieran, que esté pendiente de sus medicamentos, de su dieta, pero yo ahí pongo en duda el que haya sido irresponsabilizar a Hugo López Gatell de algo que creo que no le corresponde. Arturo Barba, yo te quiero preguntar, la confusión me parece a mí razonable con la que se dio todo este asunto de la salud del presidente, porque Olga Sánchez Cordero, que lo estuvo supliendo en las mañaneras,
en primera instancia no supo o no sabía dónde estaba el presidente. Eso por un lado. Por otro, tiene razón Margarita. Yo no sé si realmente tenía que ser Hugo López-Gatell el que diera la información, pero cuando informó sobre el presidente, también la duda razonable está por el cuestionado manejo que se ha dado de la pandemia y las contradicciones del mismo Hugo López-Gatell. ¿Qué opinas al respecto, Arturo? Yo creo que justamente, como lo he dicho anteriormente, la errática política de comunicación del gobierno mexicano, pues justamente provoca esto, ¿no? Las especulaciones, el golpeteo político, y yo creo que ni siquiera es necesario que nos compartan el expediente médico del presidente, ni que su médico de cabecera nos diga como los pormenores del estado de salud, sino que el gobierno haga un comunicado adecuado, por supuesto apegado a las normas éticas, a la secrecía de ciertos aspectos de la intimidad del presidente, pero que nos informen cómo va evolucionando la salud y que nos informen a nivel general su estado de salud. Creo que eso debería ser una legislación que se debería discutir o debería de analizarse con detenimiento, con cuidado, el poder acceder a ese tipo de información por parte de los ciudadanos, no solo del presidente, sino de los gobernadores y de aquellos funcionarios públicos que toman decisiones. Y creo que esto se debería discutir como parte de la ley de acceso a la información pública. El problema es que justamente se quiere destruir, ¿no? Este órgano autónomo que ha sido clave para poner al descubierto la enorme corrupción, la orgía de corrupción que ha habido en los gobiernos anteriores del PRI, PAN y en la Ciudad de México del PRD. Eso es gracias al acceso a la información pública que los gobiernos no han sabido y no pueden darlo y no quieren hacerlo, ¿no? Los gobiernos no se autorregulan. Por eso la importancia de tener estos órganos autónomos que nos brinden a todos los ciudadanos acceso a la información como existen en todo el mundo. En todo el mundo existen órganos autónomos donde se puede acceder a la información que los gobiernos ocultan, gobiernos de todo tipo. Y en el caso de este gobierno no es la excepción. El actual gobierno es uno de los menos transparentes que ha habido en nuestro país, y eso que solo lleva 2 años. Por supuesto, todavía le falta para llegar a los niveles de corrupción y de opacidad de los gobiernos panistas, pero todos son opacos. De ahí la importancia de que se fortalezcan estos órganos y que a través de estos órganos se nos brinden diagnósticos muy generales del estado de salud de los presidentes. Y esto se refleja en el manejo errático de la información. Con Hugo López-Gatell no es extraño porque es como el personaje de Chespirito de la chimoltrufia, ¿no? Como dice una cosa un día, dice otra cosa otro día, y se contradice, y se vuelve a contradecir. Quizá no era él el que tenía que estar informando, ¿no? Eso lo tenía que haber hecho desde presidencia. Tenía que informar del estado de salud, y creo que como nos acostumbró en estos 2 años el presidente a tener la figura de él todas las mañanas, que sería conveniente, por lo menos no diario, pero sí cada 2 días o cada tercer día estar informando la evolución del presidente. Yo creo que es parte de la rendición de cuentas y parte de la transparencia que tanto ha pregonado este gobierno y que tanto se necesita en estos nuevos signos de democracia. Tony, si realmente este gobierno le apuesta a la democracia, que le apueste a la democracia en serio. Si realmente le apuesta a la transparencia y a la rendición de cuentas, pues que sea en serio en los hechos, no solo en discursos, mientras que en los hechos se busca desaparecer los órganos autónomos que han sido fundamentales para el avance democrático de este país. Gracias Arturo. Kenia, Antonio Lascano, este científico conocido y reconocido, me dijo en entrevista que la enfermedad del presidente, el contagio del presidente era un ejemplo del fracaso que se había tenido en el manejo de la pandemia. ¿Qué opinión te merece eso?
Nosotros hemos reclamado desde hace muchos meses ya, a ver, estamos hablando pues de un año, ¿no? De falta de mensajes claros para cuidarnos. Bueno, recordarán, se acaba de cumplir un año, llevamos un año, una semana de esa frase brutal que dijo el presidente de no va a ser tan fatal, ¿no? El COVID no va a ser, no, veamos las cifras de muertes en el mundo y en México. Pero cuando se piensa que algo como esto no va a ser tan fatal, pues se cometen errores brutales como los que hemos estado viviendo en nuestro país. Es increíble que el primer mandatario no use cubrebocas. Es increíble que el vocero de Morena no use cubrebocas. Pues la litis ahora es si Gatell es doctor o político, ¿no? Porque está más entrenado a contestar como político. Digo, yo me dedico a la política, yo soy una mujer política, pero es increíble que conteste como político en lugar de contestar como un médico técnico. Hay claramente una falta digamos, de mensajes desde el gobierno para los mexicanos. Bueno, pues ¿se acuerdan cuando decían, no se preocupen, ustedes sálganse y abrácense y luego les avisamos? ¿Cómo puede ser posible algo así? Desde alguien que además no podemos soslayarlo. Pues López Obrador tiene una influencia, tiene digamos, hay millones de gente que lo que diga, digamos, lo acompañan. Así como vemos otros millones de gente que lo que diga lo criticamos y lo cuestionamos. Hay gente que lo acompaña. ¿Cómo es posible que no haya pensado, digamos, en esa gente o en todos los mexicanos para decirles, oigan, pónganse un cubrebocas? Oigan, no salgan, en lo posible no salgan, si es que, digamos, hay condiciones de quedarse en casa, quédense. Hay millones de mexicanos que no se pueden quedar en casa porque necesitan comer, porque necesitan llevar a casa el dinero para poder subsistir ese día. Es increíble, de verdad, yo no puedo entender cómo en el video que hizo, no dijo, oigan, ya vi que esto está bien cañón, ¿no? O sea, la enfermedad es durísima. Hay gente que la pasa asintomática, pero hay gente que la pasa, vamos, con un respirador entubado en un hospital. No, hay gente que fallece. Yo diría, hay dos tipos de políticos, de dirigentes nacionales que, digamos, que resurgen después de un COVID, ¿no? Aquellos que dicen, oigan, y lo hemos visto a nivel internacional, hay gente, digamos, primeros ministros, presidentes que dicen, esto está terrible, y ahora sí, ya lo viví, pónganse el cubreboca, ya lo viví, está brutal, ya lo viví, hay que hacer sana distancia. Y hay otros que siguen con su populismo aberrante, que pone en riesgo la vida de millones de mexicanos. Yo espero, de verdad espero que el presidente de la República salga avante, salga fuerte, salga fortalecido físicamente y además salga consciente, después de haberlo vivido de manera personal, salga consciente de que los mexicanos necesitan un mensaje claro para cuidarse y para usar cubrebocas. Yo te quiero decir, cuando yo llegué al Senado con cubrebocas, una compañera de Morena se atrevió a escribir en su cuaderno y puso, qué ridículos, ¿no? Es increíble de verdad que aún, digamos, que habiendo tanta necesidad de información, los mismos políticos de la mayoría no informen claramente y no se convenzan de que eso es lo que se tiene que hacer. Ponerse cubrebocas, guardar una sana distancia, no hacer reuniones, no hacer fiestas, decirle a la gente, por supuesto, a la que se pueda quedar en casa, quédate en casa. Y con esto concluyo, hay una responsabilidad histórica de la mayoría de Morena en este país para los mexicanos. Hoy tienen el poder ejecutivo, tienen el poder, la mayoría en el poder legislativo, y estamos pasando la pandemia en un país en donde los números son brutales, son inhumanos, son desastrosos, dan una muestra de un pésimo gobierno, y la verdad es que la historia, desafortunadamente la historia los va a juzgar. Yo no sé si ustedes, yo no sé la vida personal de cada uno de ustedes. Lo que yo sí sé es que yo he tenido cerca personas que han fallecido, personas que han necesitado respirador, personas que no han encontrado oxígeno,
personas que añoran una infraestructura hospitalaria y no tienen. A mí, claro, presido la Comisión de Derechos Humanos y muchísima gente me busca. Claro, yo tengo en mi celular, les gusta más de 4,000 contactos, 3,000 y tantos contactos. En la madrugada buscándome, diciéndome, no tengo cómo conseguir un tanque de oxígeno o no tengo cómo conseguir un concentrador. Y es la gente que tiene mi contacto telefónico, Tony. Muchísima gente, por supuesto, no la tiene. He podido ayudar a mucha gente, he podido hacer muchas cosas, pero hay muchas otras en las que simple y sencillamente no hay infraestructura. Y eso es terrible. Yo lo vivo todos los días. A mí me parece que, y con esto concluyo, perdón, a mí me parece que necesitan cambiar la estrategia de comunicación y necesitan cambiar la estrategia de cómo se está llevando la pandemia, porque a esto todavía le falta mucho. No hay vacunas. Abrieron una página que está insistentemente caída. No hay vacunas. ¿En dónde está el gobierno? Gracias, senadora Kenia. Yo quiero infinitamente agradecerles a los tres su participación y su generosa aportación para debatir las ideas. Lilia Margarita Valdés, senadora de Morena, en pocas palabras, ¿qué nos dejas, Margarita? Y gracias por habernos acompañado. Gracias, no, agradezco y ojalá que no sea el último programa, porque se abrieron muchos temas que se quedan inconclusos, que se tocan sin ton ni son, y que sí es importante para la ciudadanía que estén bien informados. Los institutos, el Instituto de Información que fue creado con Fox en 2002, te lo digo, como ciudadana nunca me dio resultado aquí en Durango. Aquí en Durango, como ciudadana, nunca recibí una información que pedí. Como senadora, mi gobernador, que es panista, hace unos meses distribuyó 50 millones de pesos entre amigos, con la pandemia, con la pandemia, entre amigos, y hasta la fecha como senadora no me puede dar la información de por qué nos repartió en esa forma, por qué comité decidió, cómo lo hizo. Entonces los institutos, con todo respeto para quienes creen en ellos, yo no creo que nos hayan servido como mexicanos para nada. Insiste la senadora Kenia en confundirse. Gatell no es vocero de Morena, senadora. Sí, no es vocero de Morena, discúlpame, pero estás muy confundida, muy reborujada. Algo pasa que confundes unas cosas con otras, ¿sí? Los confundes y pudiera ser que en otro momento toquemos el tema. El manejo de la pandemia, efectivamente, como médicos, como epidemiólogos, como sanitaristas, confiábamos en que las cosas iban a ser diferentes. En Durango, que yo decía que no nos iba a pegar tanto porque somos un territorio extenso, con poca población, nos dio duro, Nos dio duro, porque los presidentes municipales, porque el gobernador repartieron despensas como si fuera kermés. No hicieron los cercos sanitarios adecuados y hemos sido de los estados más golpeados. Ya vamos para abajo, afortunadamente. Concluyo en el sentido de que es en lo que coincido con la senadora, de que las pandemias no son de 2 meses o de 3. Esto todavía tiene tiempo. Y ojalá que hiciéramos algo, Kenia, para que las empresas que son las responsables de que haya oxígeno, sobre todo, insisto, tanques, que no se fabrican aquí en México, porque la industria en México ha sido nomás de chatarras, ¿sí? No de productos que sirvan, empezaran a fabricar o compráramos más tanques. Y concluyo en el sentido de decir, ahí viene otra desinformación, si no es que ya está todo lo que da, y no es por los ciudadanos los que desinforman, no somos los de Morena. Hay que vacunarnos, hay que seguirnos cuidando con el cubrebocas, con el gel, no hacer reuniones, evitar las reuniones, y hay que vacunarnos. No es cierto que nos va a pasar nada con la vacuna, no es cierto que son vacunas fabricadas en países afines a la ideología, por lo tanto Margarita, no hay que ponernos. Margarita, cuando dices que usemos el cubrebocas, ¿te refieres también al presidente? Mira, también, para que vean que yo soy pareja, también a todos los mexicanos yo les aconsejo que usen el cubreboca, que usen el gel, que la sana distancia, porque si no les pasa lo mismo que está pasando en el Senado. En el Senado
hay medidas estrictas y se siguen enfermando los senadores, y no en el Senado, ¿eh? Teníamos más de mes y medio sin ir al Senado y los compañeros senadores se contagian en donde andan. Aquí en Durango, insisto, estábamos en pleno foco rojo cuando un compañero senador vino a hacer una gira, no de Morena, vino a hacer gira y a los 3 días estaba hospitalizado. Compañeras embarazadas que no deben de ir al Senado, van embarazadas corriendo el riesgo y no les puede uno decir nada porque pues, los de Morena no saben cómo decir las cosas. Creo yo que esta pandemia, la forma en que tenemos como todo el mundo, no nada más en México, es siguiendo las medidas preventivas, que es lo más importante. Vale más prevenir en lugar de andar carrereando los tanques de oxígeno. Y esa página, yo ya me inscribí, porque yo soy de las que me tengo que inscribir, cuando me toque la vacuna, y sí nos va a tocar. Algo importante y es otro tema, Tony. ¿Por qué los servidores de la nación están haciendo los censos? Porque no tenemos personal en la Secretaría de Salud que haga censos. Es necesario ir a buscar a nuestros viejitos a la Sierra de Durango, a la selva, para poderles llevar una vacuna. Y sí va a haber vacunas, ¿sí? Y el día que a mí me toque ponérmela, le aviso a la senadora para que vea que hasta que me toque, me la voy a poner. No me voy a adelantar. Gracias, Tony. Muy amable. Lilia Margarita Valdés, senadora de Morena, al contrario, gracias por debatir las ideas, por atreverse, por su generosidad, lo agradezco profundamente. Arturo Barba, periodista, coordinador de la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa, de la UAM Coajimalpa, y un también querido amigo de este programa y de un servidor. Arturo, en pocas palabras, ¿qué nos dejas? Mira, hace rato preguntabas que si Hugo Gatell tenía cierta responsabilidad por el contagio de López Obrador, y yo al inicio comenté que era una corresponsabilidad. Por supuesto, Hugo López Gatell no pudo mantener a salvo a su jefe, ¿no? al presidente. En muchas ocasiones López Obrador dijo que él no usaba cubrebocas y no dejaba de viajar porque su médico, refiriéndose a López Gatell, ¿no? el encargado de combatir la pandemia, no se lo recomendaba. Así es que la responsabilidad directa, dicho por el propio presidente, fue de Hugo López Gatell. Pero bueno, esto no es extraño, no ha podido combatir la pandemia, no se ha controlado, no se ha domado la pandemia. Al contrario, se dejó circular y se sigue dejando circular libremente al coronavirus. Las nuevas cepas, las nuevas variantes del coronavirus están entrando sin ningún control porque por decisión de López-Gatell, como ayer lo dijo, ha dicho aberraciones impresionantes, entre ellas que los viajeros no lo transmiten o que ya para qué si aquí ya tenemos una gran contagio. Sí, bueno, aquí estamos inundados de coronavirus, no hemos tenido segunda ola, tenemos un tsunami de coronavirus que no se ve cuándo vaya a terminar, y si nos atenemos a la vacuna, esto no va a terminar de suceder hasta dentro de un año, si bien nos va, la población estará lo suficientemente vacunada. En fin, las estrategias en contra de la pandemia han sido erráticas, y ha sido errático porque han tenido un funcionario transeccional, funcionario calderonista, funcionario peñanietista y ahora morenista al frente de las decisiones. Y ha sido pésimo en todos los cargos que ha tenido. Pareciera que no estudió epidemiología, ni siquiera las medidas básicas de epidemiología. Y por supuesto, uno de las víctimas de esta pandemia pues, ha sido el presidente, lamentablemente. Ojalá que se recupere y ojalá que se legisle para que todos los mexicanos podamos acceder a la información del estado de salud de quienes toman decisiones en este país. Es fundamental. Es hora de que en este país se tomen ese tipo de decisiones. A nivel internacional se tiene acceso al estado de salud de quienes gobiernan. Todos los presidentes tienen que informar públicamente el estado de salud. Aquí debería hacerse lo mismo, y yo creo que esto no va con sentido crítico nada más. Esto es un derecho de la sociedad, un derecho de estar informados. Hay que fortalecer esos instrumentos de acceso a la información y hay que fortalecer esos órganos autónomos de acceso a la información.
Y bueno, la verdad es que pues, esperemos que hay que tomar todas las medidas. Coincido con la senadora Margarita Valdés, hay que tomar todas las medidas preventivas que estén a nuestro alcance, porque nuestro gobierno nos ha dejado solos. Solos. Gracias, Arturo Barba. Kenia López Rabadán, senadora del PAN. En muy breves palabras, Kenia, ¿qué nos dejas? Primero agradecerte la invitación, agradecerte el debate. Me parece que Margarita, Arturo, una servidora, tenemos posiciones claras y en algunas ocasiones distintas. Representamos, en términos, digamos, ciudadanos, visiones distintas, pero los mexicanos, más allá de los partidos y de la política, requerimos, por supuesto, salud, ¿no? Requerimos hospitales, requerimos infraestructura hospitalaria y eso se vuelve, digamos, un hilo conductor para todos haciendo política. Ojalá y lo logremos, o sea, me refiero a ojalá y se asignen presupuestos honorables en el Congreso para los hospitales, para las personas que están padeciendo, digamos, uno de los temas más complicados que han tenido como un alto en estos 10, 11 meses han sido quienes padecen alguna enfermedad como cáncer, bueno, pues aquellas personas que tenían programada una cirugía hace 10, 11 meses se detuvo porque a lo mejor en algunos hospitales se volvieron hospitales COVID. Me parece que el Congreso mexicano tiene que debatir, sí, pero también tiene que proponer. Yo espero pues que la mayoría de Morena y los partidos de oposición podamos construir un presupuesto decente y honorable para los hospitales, más allá de la política o más allá de la división de pensamiento. Hoy estamos viendo una realidad y es aplastante, y es una realidad que nos demuestra que no hay hospitales, que no hay respiradores, que no hay oxígeno, y esa realidad se tiene que combatir para esta generación y para las que siguen. Yo solamente despidiéndome, agradeciendo por supuesto este espacio, diciéndoles, por favor, usen cubrebocas, por favor, si no tienen que salir, no salgan, todavía faltan muchos meses. Yo he intentado registrar a mi mamá en la página, no he tenido éxito y llevo, no sé, les gusta 15 veces tratando de entrar, no se puede, ¿no? Para quienes sí han podido entrar y registrarse, pues muchas felicidades. Para quienes no, sigámoslo intentando. A lo mejor en algún momento pues este gobierno nos podrá dar una infraestructura decente. Se puede hacer en otros países, aquí se sigue politizando, sigue habiendo siervos de la nación o servidores de la nación, ojalá y no se lucre políticamente. Lucrar en medio de una pandemia, en términos políticos, es mezquino y es inhumano. De verdad, ojalá no lo hagan. Muchísimas gracias a todos y a seguirnos cuidando. Gracias, senadora Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional. Gracias a los tres y bueno, siempre lo decimos, la mejor opinión, la más importante la tiene usted en torno a la salud del presidente, entre rumores y enredos. Yo soy Tony Aguirre, esto fue El Dedo en la Llaga, entrevista, debate, opinión, la revolución del debate. Suscríbete ya y hasta la próxima.